Te voy a enseñar a preparar unos merenguitos crujientes y secos perfectos para complementar cualquier mesa dulce. Son unos clásicos merengues blancos sin colorantes con una textura ligera y quebradiza que se deshace en la boca. Para esta receta utilizo 4 tazas de azúcar blanca común y 2 tazas de claras de huevo, lo que equivale aproximadamente a 15 claras de huevo dependiendo del tamaño. Ya tengo preparada una cazuela con agua hirviendo y en el bol de la batidora añado las claras de huevo con el azúcar. Mezclo un poquito antes de ponerlos a baño María. Como utilizo una gran cantidad de azúcar y claras, pasteurizo todo junto al baño María. Luego, cuando está listo, lo divido en 2 boles para batir con 2 batidoras. Una vez que veo que el azúcar está disuelto, cojo un poco de mezcla entre los dedos y froto. Cuando no siento granitos y está muy caliente, lo paso al bol de la batidora, en mi caso en 2 boles. A este paso le coloco un temporizador para mostrarte el tiempo exacto de batido. Bato unos 8 minutos, paro la batidora y añado saborizantes, en uno sabor a limón y en el otro sabor a fresa. Además, agrego una cucharada de maicena a cada bol. Bato un poco más solo hasta integrar y paro las batidoras. Mira este merengue, qué perfecto, qué firme, qué brillante, qué textura tan buena tiene. Ahora preparo las boquillas, la boquilla sultana, la de estrella y la 1M de Wilton. Te voy a enseñar cómo elaboro los merengues con estas boquillas. Uso tapetes de silicona, pero puedes usar papel de horno sin problema. Para hacer los merengues, con la boquilla sultana tienes que sujetar el tapete con los 2 dedos o apoyar con algo para que no se mueva. Si no lo sujetas, al levantar la manga pastelera se levanta el tapete y el círculo queda deformado, alargado y feo. Es importante sujetar bien para que el merengue tenga forma perfecta. Al final, relleno 4 bandejas de horno con merenguitos de diferentes formas y tamaños. Aprovecho todos los espacios vacíos colocando merenguitos pequeños donde queda hueco. También te enseño con la boquilla rusa a formar tulipanes, que también se pueden hornear. Formo 1 por 1 o 3 flores pegadas que quedan muy bonitas como un ramo. Además les añado unos caramelos y sprinkles dorados para decorar y así quedan muy bonitos. Seco los merenguitos en horno con aire, lo que me permite secar hasta 4 bandejas a la vez. Si se utiliza horno estático, los merenguitos deben secarse de a una bandeja por vez. Los seco en un horno de convección a 90 grados durante 90 minutos. Mi consejo habitual es poner un trapo de cocina en la puerta del horno para que quede entreabierta, así sale el vapor y los merenguitos quedan más crujientes y se secan mejor. Escucha este ruido tan perfecto como cruje al romper un merenguito. Es maravilloso. De sabor ni te cuento. Quedan deliciosos de verdad. Una vez horneadas las 4 bandejas, las guardo en una caja hermética o en bolsas. No importa si están templados o fríos, se guardan igual. Si hay humedad en el ambiente, no los dejes fuera porque se humedecen rápido y se ponen pegajosos. Por eso recomiendo guardarlos en cajas herméticas o bolsas. Si no tienes caja hermética, los guardas en una bolsa bien cerrada y listo. Quedan perfectos.